Muchas gracias, señora presidenta. Me sumo, en primer lugar, para empezar por lo primero, a la bienvenida a la señora ministra de Industria, Energía y Minería. Hemos acordado efectivamente el procedimiento que usted ha señalado, que me parece va a ser el más provechoso para el trabajo de la Comisión Permanente en la mañana de hoy. Y también, para empezar por lo primero, o para seguir por lo segundo, debo agradecer, como corresponde, a usted, señora presidenta, que ha cumplido con la función que le corresponde en cuanto a coordinar con la señora ministra esta comparecencia, que sufrió algunos ajustes en cuanto a su fijación en la agenda en función de las circunstancias de que la agenda parlamentaria está cargada por estos días. Y, por supuesto, debo agradecer también, y así procedo, a los distintos sectores parlamentarios representados en la Comisión Permanente por haber habilitado con su voto esta instancia de llamado a sala que se está llevando adelante en la mañana de hoy en régimen de Comisión General, que por eso es de Comisión General, porque todos los partidos políticos aquí representados hemos votado en esa misma dirección. Yo diría, señora presidenta, que este llamado a sala tiene u obedece a dos grandes motivos. En primer lugar, obviamente el motivo principal se vincula con la importancia del tema, por lo menos con la importancia del tema que originalmente lo motivó, sin perjuicio de que, por supuesto, aquellos asuntos que agregó posteriormente el senador Bordaberry revisten similar importancia también. Pero el tema de la planta regasificadora, que es un proceso sinuoso y complejo que ha presenciado el país a lo largo de los últimos 4 años, reviste una importancia muy especial por distintas razones, la primera de las cuales es muy sencilla de constatar. Estamos frente al proyecto o a la propuesta de inversión energética tal vez más grande de los últimos tiempos o de todos los tiempos, porque es una inversión estimada, por lo menos la que se estimó originariamente, en $1.200 millones y un valor económico de ese negocio en función del plazo de la concesión que se previó y del canon que se pactó, cercanos a los $3.000 millones en cuanto al valor económico del negocio. La segunda razón, señora presidenta, o el segundo motivo que explica el llamado a sala de la mañana de hoy, tiene que ver, yo debo decirlo con mucha franqueza y con mucha serenidad, con un aspecto que se vincula con la relación que la señora ministra ha tenido con este Parlamento, y muy particularmente, o por lo menos, con la Cámara de Diputados. Yo creo que la relación de la ministra con la Cámara de Diputados debería mejorar, no ha sido la más fluida, por lo menos, digámoslo así, a los efectos de no ser hirientes, pero está claro que, sin ir más lejos, esta convocatoria de hoy tiene que ver con que la ministra fue citada a la Comisión de Industria para hablar de este mismo tema el pasado 4 de noviembre, hace más de 3 meses, y nunca compareció. Nosotros la interpelamos o promovimos una interpelación que se llevó a cabo el 2 de septiembre del año pasado. Transcurridos más de 60 días y en función de los anuncios que en esa instancia se hicieron, entendimos del caso promover un llamado como corresponde y como es prácticamente de rutina a la Comisión del Ramo, a la Comisión de Industria. Ese llamado fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Industria, pero nunca se concretó. Y por eso nos vimos en la necesidad de promover esta instancia de hoy en la Comisión Permanente. Pero además de eso, porque eso solo no bastaría para una afirmación como la que yo hice al principio de esta reflexión, la ministra no ha contestado prácticamente ninguno de los pedidos de informes que se tramitaron desde la Cámara de Diputados al Ministerio de Industria y Energía. En el año 2015, el primer año de su gestión, los señores diputados hicieron llegar 49 pedidos de informes al Ministerio de Industria, de los cuales se contestaron apenas 2. Yo creo que es un promedio muy malo, ni siquiera bajo, es muy malo. Todos sabemos que con relación a esto todos los gobiernos obviamente tienen para exhibir, o por lo menos no pueden exhibir, un cumplimiento cabal y completo en las respuestas a los pedidos de informes, pero 2 en 49, repito, parece algo menos o algo peor que un promedio insuficiente o bajo. Estamos esperando todavía, entre otras cosas, y esto simplemente a modo ilustrativo, que la ministra nos haga llegar un expediente que se comprometió con nosotros a hacernos llegar en la instancia presupuestal vinculado con
el arrendamiento de la nueva sede ministerial, que nosotros sostuvimos que se practicó de manera ilegal y después de discutirlo con la ministra en la Comisión de Presupuesto, acordamos que llegaría una copia autenticada de ese expediente, de dónde surgiría, según la ministra, que se actuó conforme a derecho. El presupuesto se trató en el mes de septiembre en la Cámara de Diputados y ese expediente no ha llegado. Por lo tanto, me parecía necesario dejar esta constancia política, porque este es un órgano político y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, más allá de los temas de fondo, de los temas concretos, obviamente son relaciones de naturaleza política. Dicho esto, señora Presidenta, yo quiero dejar otra constancia que me parece relevante. Nosotros desde la oposición y desde el Partido Nacional no negamos los aciertos que los gobiernos del Frente Amplio han tenido en materia energética, que los ha habido. Y no negamos tampoco nuestra coincidencia, que no habrá sido total, pero que sin perjuicio de eso yo creo que fue una coincidencia importante en cuanto a determinadas orientaciones generales que los gobiernos del Frente Amplio han seguido en materia de desarrollo energético. Lo reconocemos, no tenemos el más mínimo empacho en hacerlo. Se avanzó y se avanzó bien. Podría haberse avanzado más, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno en cuanto a la diversificación de la matriz energética, en cuanto al desarrollo de las energías renovables, el desarrollo de la energía eólica particularmente, pero también la biomasa, la energía solar. Creo que hubo un esfuerzo significativo en cuanto a incrementar en nuestra ecuación energética las fuentes de generación de potencia firme, de energía y de potencia firme, el desarrollo de los sistemas de respaldo satisfactorios. Eso se hizo y está muy bien. De la misma forma que está muy bien que se haya celebrado un acuerdo multipartidario como el que se celebró en el año 2010, cuando empezaba el gobierno del presidente Mujica, que nosotros suscribimos y que para nosotros estuvo vigente, está vigente y seguirá vigente, y que, entre otras cosas, con relación específicamente a lo que tiene que ver con la planta regasificadora, aquí hay un numeral 5, que nosotros adherimos a él y seguimos adhiriendo, que dice o establece el objetivo de buscar caminos para intensificar la participación del gas natural en la matriz uruguaya de manera robusta y a un precio competitivo, culminar a la brevedad el análisis de las diversas opciones de incorporación, planta regasificadora, etcétera. No importa mucho lo que sigue después. Claro que cuando aquí se habla de buscar caminos, los caminos deben ser los apropiados. Y la elección de los instrumentos para alcanzar esos objetivos también deben ser los indicados. Y no solo deben ser los indicados, sino que además deben ser implementados y procurados de una manera adecuada. Y allí es donde surgen entonces, señora Presidenta, algunas discrepancias, y es natural que surjan. Que estemos de acuerdo con esa orientación general no quiere decir que estemos de acuerdo, que no lo estamos, con todo lo que se ha hecho en lo que tiene que ver con este proyecto complejo que ha tenido ribetes complicados y al cual, por supuesto, nos vamos a referir en breves minutos. Y por eso es que tiene lugar este llamado a sala y por eso tuvo lugar el llamado a interpelación que se concretó el pasado 2 de septiembre. Y en ese sentido, señora Presidenta, yo debo decir ahora que nosotros venimos, el país viene de una experiencia fallida en cuanto a este proyecto de gran envergadura llamado planta regasificadora, por lo menos popularmente así conocido. Estamos o estuvimos frente a un proyecto que fracasó, que no alcanzó su objetivo y que se rescindió anticipadamente el contrato respectivo vinculado con la concesión para la construcción, el mantenimiento de la obra y la prestación del servicio correspondiente. Polémico en todos sus aspectos, además, vamos a decirlo claro y desde ya. Esto lo discutimos con la ministra en la interpelación de septiembre. Yo no voy a reiterar ahora, para no aburrir a los señores legisladores, muchos de los datos y de los elementos que volcamos en ese debate y en esa discusión, pero creo que estuvimos o estamos, porque todavía sigue proyectando su sombra sobre la realidad actual ese proceso que se siguió, frente a un proyecto o a un proceso que claramente no solo fue polémico, sino que inclusive tuvo y tiene ribetes bastante escandalosos en cuanto a todo lo que se vinculó con él. Fue polémica la ubicación de la planta desde un inicio. Creo que quedó demostrado que la zona donde se pretendió construir la escollera y el muelle no eran las más apropiadas o las más indicadas
no era la zona más indicada. Es una zona esa de niveles de sedimentación muy altos, de anegamiento muy importante. Está claro que hubo que dragar mucho más allá de lo que estaba estimado originalmente y, por lo tanto, desde ese punto de vista, parece claro que la ubicación geográfica no fue la más apropiada y la más idónea a estos efectos. Fue polémico este proceso y este proyecto por la escala con la que se concibió el proyecto y que se definió en cuanto a la capacidad de generación de gas natural. 10 millones de metros cúbicos diarios para un país que, como el nuestro, apenas consume algunos cientos de miles de metros cúbicos. En ese sentido, yo quiero apoyarme en un informe muy serio que presentó hace algún tiempo y que yo tuve la oportunidad de acceder a él, la Unidad Popular, a través del señor diputado Eduardo Rubio, que está aquí presente, que no puede intervenir formalmente porque no integra la comisión permanente, pero que está presente en su condición de legislador. Y aquí se establece con mucha claridad que en el año 2014, por ejemplo, tomando datos de la Dirección Nacional de Energía, el país consumió 51 millones de metros cúbicos en el año. El mes de mayor consumo fue el mes de julio, donde se consumieron menos de 8 millones de metros cúbicos. Esto daba un promedio de 250.000 metros cúbicos diarios, cosa que después también aquí se establece, fue reafirmada en un informe de la OLADE, que estableció que la construcción de la planta estaría por encima del volumen incremental de la demanda interna, etcétera. Está claro que generó mucha polémica la escala productiva que se previó para este proyecto, porque, como todos sabemos, generar capacidades muy por encima de la demanda y de los mercados a los cuales se puede acceder, obviamente puede generar sobrecostos e ineficiencia, es lo que habitualmente ocurre con las obras de infraestructura. Pero fue polémico este proceso también por la circunstancia de que se llevó a cabo un proceso de selección que hasta el día de hoy, creo yo, hay elementos que surgen de él que no han sido debidamente explicados o aclarados por nadie. No los aclaró la señora ministra en la interpelación del mes de septiembre y no hemos escuchado de parte de ningún vocero oficial o del Gobierno Nacional una explicación convincente. En el mes de octubre del 2013 el Gobierno le adjudicó esa licitación, llamémoslo así, aunque era en el derecho privado, a una propuesta que no había presentado la mejor oferta, que no representaba la mejor oferta ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico era la tercera en cuanto a el valor del canon que había propuesto. Y desde el punto de vista técnico hay informes muy contundentes, yo los tengo por aquí, redactados por consultoras que se contrataron especialmente para ese fin, que desaconsejaban esta adjudicación. Y que inclusive, si bien formulaban reparos con relación a todas las ofertas que se presentaron, parecían indicar esos informes en algún aspecto que alguna otra de las ofertas que se presentaron, no la que ganó, era más adecuada o más indicada o estaba en mejores condiciones de cumplir con los objetivos que la que finalmente prosperó, es decir, la de la firma GNLS, como todos sabemos. Pero eso dio lugar también a un contrato de concesión que fue polémico. Yo lo desarrollé extensamente en la instancia del mes de septiembre, lo califiqué como leonino porque desde nuestro punto de vista contiene una serie de cláusulas que parecen establecer garantías fundamentalmente para el inversor y cargar, por lo tanto, los riesgos y los costos en el Estado, que estableció además condiciones en ese contrato, o se establecieron condiciones en ese contrato que implicaron una modificación de las bases y del contrato modelo con el cual se licitó o se llamó a ese proceso de selección. Contrato de concesión, además, donde el Estado, repito, no solo asumía todas las cargas, sino que otorgaba garantías ilimitadas por parte de UTE y ANCAP, que son, como todos sabemos, los accionistas de la empresa Gas Sayago, a lo que se agregaba la garantía soberana del Estado en forma también absoluta, y yo creo que eso no pertenece a una discusión que ya pasó, sino que claramente mantiene vigencia en la realidad de hoy por algunas razones que nosotros vamos a expresar dentro de algunos minutos. Pero también fue polémico todo lo que se hizo por los antecedentes de las empresas. Las empresas que vinieron al Uruguay y que ganaron el proceso de selección, básicamente las que componen el consorcio llamado GNLS, tienen muy mala reputación,
han tenido dificultades en distintas partes del mundo porque se las ha vinculado con casos de lavado de activos, de pago de sobornos. Esto está debidamente documentado en distintas investigaciones que se han hecho. Yo no voy a abundar en eso ni a detenerme en eso ahora. La empresa constructora OAS, que fue contratada por el concesionario para construir la planta, notoriamente, eso es un hecho notorio, todos lo sabemos, está vinculada a los casos más escandalosos de corrupción que conducen al riñón de la conducción política brasilera y del gobierno del presidente Lula primero y de la presidenta Rousseff después. Y ahora, en la actualidad, esto fue después de la instancia del mes de septiembre, se conoció esta noticia a fines del año pasado, es bien reciente, nos vinimos a enterar que la justicia uruguaya ha tomado cartas en el asunto y que GNLS, la empresa concesionaria que incumplió y que por lo tanto violó el contrato de concesión y no cumplió con las obligaciones que asumió con el Estado uruguayo y con la empresa Gas Sayago, está siendo en estos momentos investigada por lavado de activos por la justicia del Uruguay, por la justicia del crimen organizado, además de que fue denunciada por estafa por parte de algunas de las empresas proveedoras que quedaron con créditos pendientes en función de distintas obras para las cuales fueron subcontratadas. Hecho este raconto muy rápido, señora presidenta, creo que parece evidente que un proceso de estas características no podía terminar más que como terminó, es decir, en un rotundo fracaso, en el incumplimiento, en la rescisión del contrato, que fue lo que efectivamente ocurrió, y capaz que lo veremos en cosas todavía peores, veremos qué es lo que toda esta historia le reserva al país y al Uruguay de aquí por delante y en el tiempo que está por venir. Pero el gobierno, sin embargo, ha resuelto seguir adelante, y yo creo que eso a priori no es reprochable. Creo que el objetivo de tener una planta regasificadora es un objetivo vigente, lo dije antes y lo reitero ahora. El tema es, obviamente, en qué condiciones, de qué manera y en qué tiempos. Me parece que esa es una clave muy importante para poder descifrar y tiene mucho que ver con el llamado a sala del día de hoy. Y por eso nosotros queremos saber en qué está el gobierno. Queremos saber qué se ha hecho desde la firma del acuerdo de rescisión, que fue por allí por los últimos días de agosto, los primeros días de septiembre, o en el curso del mes de septiembre, y qué pasos se han dado. Alguna información hemos recogido de allí a acá que nos permitan a los uruguayos confiar o creer que se está recorriendo un camino que eventualmente nos conduzca a una solución satisfactoria y no a un problema nuevo o a la reiteración de un problema muy complicado como el que venimos de presenciar, de protagonizar o de sufrir. La ministra en la interpelación del 2 de septiembre anunció eso, que la obra se iba a hacer de todas maneras y que se iban a analizar alternativas. Eso lo dijo en esa oportunidad. El presidente Vázquez, en la reunión de Anchorena del pasado 7 de enero, con el señor presidente de la Argentina, el presidente Macri, donde, como todos lo vimos, fue toda una gran coincidencia, se inauguraban o se reinauguraban las relaciones entre Uruguay y Argentina, a todos nos quedó un poco la sensación de que empezaba una especie de luna de miel. Bueno, en ese contexto bastante almibarado, digámoslo así, el presidente Vázquez anunció con relación a esto dos cosas. Dijo que la obra de la planta de la regasificadora se iba a hacer, sí o sí. No solo eso, sino que además puso un plazo. Dijo, esperamos en un año o en un año y medio como máximo estar exportando gas y exportando gas a la Argentina. Y ese fue su segundo anuncio. Argentina nos va a comprar los excedentes de producción de gas natural y por lo tanto con esto el tema de la demanda y del mercado queda salvado y desde ese punto de vista el destino para los excedentes de energía está resuelto. Y aquí hay un tema clave, señora presidenta, porque es muy importante saber qué va a pasar con la Argentina. Nosotros en esto no somos escépticos, pero somos realistas. Hace tiempo que no creemos en los Reyes Magos, independientemente de que gobierne el kirchnerismo o que gobierne el señor Macri. Los países tienen, siempre lo hemos sostenido, lo sostuvimos antes y lo seguimos sosteniendo ahora, intereses en función de los cuales actúan y hacen lo que más les conviene o lo que mejor resulta al interés de cada uno de los países y al interés nacional de cada nación. Y desde ese punto de vista me parece muy importante saber en qué está el tema con la Argentina. Yo he escuchado versiones según las cuales, y ojalá que sea así, porque
creo que sería una buena noticia. Se está avanzando en la definición de una carta de intención o en la firma de un documento, que sería algo más que el anuncio del 7 de enero, según el cual Argentina ya se comprometería específicamente a comprar determinados volúmenes de gas natural en determinadas condiciones, supongo que de precio, de plazo. Eso me parece muy importante que la ministra lo pueda precisar en el día de hoy. Tampoco eso nos va a asegurar mucho. Hay que ver en qué términos se formaliza eso desde el punto de vista jurídico. Ya tenemos el antecedente de un acuerdo similar que se firmó en agosto del 2013 con YPF y después no fue como no fue. Pero principio quieren las cosas. Yo creo que ese es un aspecto medular en todo esto. También se ha rumoreado o se han escuchado rumores en el sentido de que Argentina daría un paso más y que lo que terminó siendo y sigue siendo por ahora una obra del Estado uruguayo o de la sociedad uruguaya volvería a ser una obra binacional. Yo no lo sé. Y tal vez entonces Argentina invierta con nosotros en la construcción de una planta. Esto tiene estado de rumor simplemente. Yo creo que los tiempos no calzan mucho porque por otro lado sé que el gobierno uruguayo sigue avanzando en términos de que esta sea una obra exclusivamente nuestra, exclusivamente nacional. De todas formas, esto ayudaría en una parte, que es la que tiene que ver con el destino de los excedentes, que es muy importante, pero es una parte. Eso solo no garantiza la eficiencia ni asegura que en definitiva esta obra o este proyecto termine en beneficio para el país, porque obviamente hay una serie de condicionantes más que voy a señalar ahora que son muy importantes. Pero nos interesa mucho saber en qué está el gobierno. Y nos interesa saber porque con toda sinceridad y con toda objetividad, desde septiembre para acá hemos escuchado señales absolutamente contradictorias. La ministra ha sido cauta, yo con todo respeto diría casi que más que cauta, parca en sus expresiones. Ella es normalmente, y esa es una condición virtuosa, muy cuidadosa en lo que afirma o en lo que deja de afirmar. Y más allá de algunas consideraciones generales que ha hecho públicamente, se supo que en octubre le habría hecho una presentación al Consejo de Ministros en cuanto a alguna idea que se estaría manejando para seguir con la obra que estamos analizando. El ministro Astori pareció ir por otro lado. Más que cauto, yo diría que fue prudente, porque el ministro Astori, después que visitó en Japón a la empresa MOL, cuando fue con el presidente de la República, que es la que está construyendo el barco regasificador, dice, la prensa señaló el ministro que hubo acuerdo con la compañía, con MOL, en que las condiciones actuales no son las mismas que cuando comenzó a ponerse en práctica la idea y por lo tanto seguir adelante con el mismo modelo que existía, pero con condiciones distintas no sería lo adecuado. No dio mayores precisiones, pero pareció indicar que lo que se hizo ya pasó y que por lo tanto hay que ir a algo nuevo, distinto, que no sabemos todavía lo que es. Y si la ministra fue cauta o parca, el ministro Astori prudente, el señor presidente de UTE, el señor Casaravilla, yo diría que fue más bien reticente. Y no solo reticente, sino que creo que fue además el que generó más incertidumbre de todos los voceros oficiales que al más alto nivel de las decisiones de gobierno se han expresado hasta este momento. El ingeniero Casaravilla hoy no está aquí, pero yo tengo declaraciones de él bien recientes, están calentitas, son de diciembre del año pasado y de enero de este año, del mes pasado. Dijo sobre el tema de la planta regasificadora, en un proyecto de 15 a 20 años es muy importante analizar el flujo de caja. Efectivamente, a la luz de los nuevos escenarios que se han planteado, han cambiado mucho las hipótesis por las cuales uno toma las decisiones de largo plazo. Y después fue bastante más concreto porque dijo, la regasificadora con un barril a 120 es una cosa, con uno a 30, 40 o 50 es otra. Hoy, que se retrase la regasificadora no es algo grave, esto lo dijo el mes pasado. De aquí a 10, 15 o 20 años uno tiene que tener un poquito más de precaución cuando toma las decisiones. Parece un diputado de la oposición opinando, pero no, es el presidente de UTE, principal accionista de la empresa Gas Sayago. Acá hay que poner todo arriba de la mesa. Y tanto es así, o sea, tan enfático fue o tan jugado fue en esta reflexión el presidente de UTE, que el cronista entonces le pregunta, ¿pero entonces fue apresurado embarcarse en ese proyecto de regasificación, en el anterior? Y contesta el presidente de UTE, con el diario del lunes todos son cracks. Me parece que es bien claro qué es lo que quiso decir con eso. Yo, señora presidenta, leí el diario del lunes, el del martes, leo los diarios todos los días. No soy ningún crack, por supuesto, pero interpreto al presidente de UTE. Creo que su reticencia tiene que ver con lo que podría entenderse como un reparo de parte de la principal empresa que está detrás de este proyecto de construcción de la planta regasificadora con relación
no al proyecto mismo. Acá el tema no es si el país en algún día va a tener una planta regasificadora o no. En eso podemos coincidir todos desde el arranque. Pero acá hay un tema que se conoce con el anglicismo del timing, del manejo de los tiempos, de la oportunidad, del escenario, del contexto, del ámbito, que yo no sé si con relación a eso están dadas las condiciones para avanzar y sobre todo para avanzar como aparentemente el gobierno está avanzando. Yo veo, señora presidenta, lo digo con absoluta sinceridad, una suerte de empecinamiento de parte del gobierno a determinado nivel, casi obsesivo inclusive, del que participa la señora ministra porque tiene competencias, obviamente, es la ministra del ramo, que no lo veo tanto en los directorios que tienen competencia en esto, ni en el directorio de Gas Sayago, que está integrado por representantes de UTE y ANCAP, que actúan mandatados por UTE y ANCAP, ni en el directorio de UTE ni en el directorio de ANCAP, pero sí a determinado nivel del gobierno. Y que yo creo que es un empecinamiento que tiene motivaciones muy concretas. Y no juzgo intenciones, por supuesto, pero hago lecturas políticas. Yo creo que tiene un objetivo político, que es el de disimular lo que pasó, o no asumir que efectivamente venimos del fracaso de un proyecto que fracasó, y tendríamos que asumir que fracasó y ver cómo seguimos y cuándo seguimos y de qué manera. Justificar también las obras que hizo el Estado, entre ellas la conexión del gasoducto con lo que iba a ser la planta regasificadora, que nos costó esos 50 o 60 millones de dólares, e inclusive salvar lo que nos quedó de los activos que nos transfirió el concesionario, que son unos pilotes que a esta altura, por la información que yo he recogido, no sirven de mucho, no tienen el valor que la ministra nos transmitió que tendrían o que tenían en el mes de septiembre cuando vino al Parlamento, entre otras cosas porque, según la información que gente bien informada y vinculada al tema nos ha transmitido, esos pilotes no están debidamente tratados. En función de eso, su vida útil se ha achicado considerablemente, no durarían más de 15 o 20 años, según se me ha dicho a mí, no están bien colocados porque no fueron colocados con equipos de precisión adecuados. Yo esto no lo puedo probar, pero tengo la impresión de que lo que está motivando la acción del gobierno, y por lo menos la acción de la ministra y de quienes la acompañan en esto, va por esos caminos. Y mucho me temo, señora presidenta, que recorrer esos caminos, no a la señora ministra, que no es lo importante, ni a mí, ni a los que estamos acá, al país y a la sociedad, la conduzca a que en definitiva tropecemos dos veces con la misma piedra. Y que a un problema grande como el que tuvimos y seguimos teniendo, porque no quedó resuelto con la rescisión del pasado mes de septiembre, le agreguemos un problema mayor por el afán de tapar un fracaso con un nuevo fracaso, si es que, repito, nos traiciona la ansiedad y vamos por caminos que puedan conducirnos al error. La ministra anunció también el 2 de septiembre que a partir de allí empezaba un análisis y una revisión del proyecto y que, entre otras cosas, se iba a hacer un análisis de conveniencia y que ese análisis de conveniencia lo iban a hacer como corresponde, sin ninguna duda, las empresas accionistas, es decir, los que están dándole sustento a todo este proceso o a todo este proyecto, que básicamente son UTE y ANCAP. Ahora, mi información, señora presidenta, es que ese análisis de conveniencia no se hizo. No sé si alguien lo hizo en algún lado, pero institucionalmente ANCAP y UTE no lo hicieron. Es más, UTE tal vez haya hecho algo, porque lo que sí me consta, no lo tengo, no lo pude conseguir, pero sí tengo entendido, la ministra me lo podrá confirmar o desmentir, es que las gerencias de UTE sí elaboraron un informe que acaba de ser elevado al directorio, y que ese informe no sería totalmente legitimante o por lo menos convalidante del proceso que se está siguiendo. Y que en todo caso parecería recoger ese informe esas reticencias que el presidente de UTE recién manifestaba, de acuerdo a lo que nosotros trajimos a nuestra palabra, y que de alguna forma representarían que la UTE no está demasiado de acuerdo con avanzar en esto, o por lo menos con avanzar demasiado rápido. En ANCAP nada se hizo. ANCAP no ha hecho estudio alguno después del 2 de septiembre o después de que se firmó el acuerdo de rescisión con relación a este tema. Y yo creo que Gas Sayago, señora presidenta, que en Gas Sayago también tenemos que detenernos porque es parte de todo ese mundo fantástico, podríamos decirlo así, de las empresas subsidiarias, donde pasa de todo. Gas Sayago ha actuado con un enorme apresuramiento que tiene que ver, sin ninguna duda, con aquel empecinamiento que yo dije antes. Porque Gas Sayago, en tiempo récord,
en el mes de enero del año 2016, hizo lo que no hizo en los últimos 5 años desde que fue constituida como tal. Encargó estudios de consultoría, mandó a hacer exámenes de geotecnia, contrató una consultora española para que hiciera, que está haciendo relevamientos sísmicos en la zona de la Escollera, en la zona del canal, con distintos resultados. En la zona de la Escollera vamos a ver qué dice esta consultora española, pero ya quedó demostrado que donde iban a dragar 2 millones de metros cúbicos terminaron dragando 5. En la zona del canal, ahora parece que también hay un diferendo con la empresa dragadora, porque lo que en septiembre la ministra y yo creíamos, porque no se habían hecho estudios de ningún tipo, que era piedra, que se había encontrado piedra y que el canal por lo tanto no se podía construir en el trazado que originalmente se había previsto, ahora hay una duda si es piedra o roca o si es una arcilla compacta. Parece que los consultores están diciendo que es arcilla compacta y que se podría dragar, pero la empresa china que estaba a cargo del dragado dice que no es arcilla compacta porque ellos meten la pala de la draga y se les rompe, que es roca. Y entonces tenemos allí un obstáculo adicional. ¿Por qué? Por la persistencia, me parece a mí, de insistir en un proyecto que ha estado, es objetivamente así, plagado de dificultades durante todo este tiempo. Y se gastaron 10 millones de dólares en eso y en la ingeniería, que se suponía debieran haberlo hecho antes de haber llamado a la elección de un operador en el año 2012. Ahora están haciendo una ingeniería, pero lo más curioso o irónico es que la ingeniería se hace en el mismo momento que se hacen las batimetrías. Se supone que primero habría que estudiar el suelo y ver cuáles son las condiciones del lugar para ver qué ingeniería hacemos. Yo no sé cómo lo van a resolver esto, yo no soy ingeniero, soy un simple abogado, pero me parece que es de todo sentido común, que evidentemente están siendo víctimas de una situación que se ha generado y es que no se hicieron las cosas bien en su momento y ahora entonces se quiere actuar raudamente y con apresuramiento porque, entre otras cosas, obviamente, tenemos un plazo que está venciendo, que es el del mes de marzo, que, como se sabe, ahí hay una opción que el Estado tiene con la empresa que construyó el barco regasificador para quedarse con el barco o para incorporarlo al nuevo proceso de concesión o de asociación, no sabemos qué fórmula jurídica tendrá y por eso el apuro que aparentemente se está teniendo. Ahora, todo esto se ha hecho en condiciones bastante irregulares, porque el directorio de Gas Sayago no ha tomado ninguna decisión. Tomó la decisión, sí, de contratar a estos consultores y de hacer estos gastos. Está bien, de hacer estos estudios. Ahora, tomó estas decisiones sin saber para qué, porque nunca definió un proyecto, nunca definió un modelo. Y se supone que Gas Sayago es la empresa encargada de la obra, del proyecto, de realizarlo, de impulsarlo. Cuando encarga los estudios, se supone, es de sentido común, que debería saber, bueno, vamos a hacer tal proyecto de tales características, con tal escala, va a estar ubicado en tal lugar, y además lo vamos a hacer en régimen de concesión, o cambiaremos el modelo de gestión y traeremos un socio, como creo que ahora se está manejando también, un operador con experiencia en este tipo de terminales para que se asocie con Gas Sayago. No lo sé, o lo hará Gas Sayago sola, pero eso no lo definió el directorio de Gas Sayago. Ni siquiera lo discutió. Y entonces eso es irregular. Porque ¿para qué creamos una empresa que tiene que funcionar, por lo tanto, tomando decisiones a partir de la legitimidad de quienes son sus conductores, que es el directorio integrado por los representantes de los accionistas? Se me dirá que es un exceso de formalismo. Yo creo que no es exceso de formalismo, es la forma de hacer las cosas bien. Hubo contactos con privados. Salió en los diarios, yo lo leí en el semanario Búsqueda. El grupo Ornequian dicen que está muy interesado, que tuvo contactos con representantes del gobierno nacional, otro consorcio encabezado por la empresa dragadora, que es de primer nivel en el mundo, la empresa Yandenul. Según la información periodística, se reunió con el ministro de Transporte, con la ministra de Industria, con el subsecretario de Economía, con la gerente de Gas Sayago, ahora con los directores de ANCAP y de UTE, que son los dueños, y con el directorio de Gas Sayago, que es quien tiene que tomar la decisión. Nadie se reunió. Y en el directorio de Gas Sayago no hubo información sobre esas gestiones que con representantes del sector privado se estarían llevando adelante. Y entonces acá creo que hay un aspecto que es muy sensible y que yo quiero reprochar, porque cuando nos quejamos de que el Parlamento no controla la actividad de las empresas subsidiarias y no controla ese artilugio llamado el Estado operando en el derecho privado a través de sociedades anónimas, que no es nuevo, no empezó con el Frente Amplio, por supuesto, pero que es una asignatura que tenemos pendiente porque ahí no hay control del Tribunal de Cuentas, no hay control del Parlamento, no hay control del derecho público. Y pasan cosas como estas que están pasando en Gas Sayago.
La gerente de Gas Sayago es la que toma las decisiones, apoyada supongo que por la ministra y por quienes la acompañan, pero por fuera del directorio y por encima de los accionistas, de quienes se supone que son los que la contrataron, básicamente la empresa UTE y la empresa ANCAP. Nosotros hacemos una valoración muy crítica de la empresa Gas Sayago, señora presidenta, y esto es parte del análisis. Yo creo que Gas Sayago, que fue constituida, como dije hace un rato, en el año 2011, ha estado omisa en el cumplimiento de sus obligaciones y directamente no ha cumplido con sus obligaciones contractuales. Que sea privada, como yo dije recién, no le da derecho a hacer lo que quiera, porque es privada pero es de propiedad pública, porque es privada pero maneja recursos públicos, recursos que pone UTE a través de las sucesivas capitalizaciones o recursos que se generan por las más diversas fuentes pero que no le pertenecen a ese privado, le pertenecen a la sociedad, le pertenecen al Estado. Gas Sayago se constituyó, yo estuve buceando en Internet en base a determinados principios. Acá dice los valores básicos de Gas Sayago en el desarrollo de sus cometidos son la integridad, el respeto, la colaboración. Las acciones de Gas Sayago se basan en la honestidad, el cumplimiento de la ley, los compromisos asumidos, etc. Y después, que lo más importante, en el contrato de constitución de Gas Sayago se define un objeto muy preciso, que es doble: construir, operar y mantener la planta regasificadora, etcétera, etcétera, eso ya lo sabemos, pero antes dice: realizar por sí o por terceros los estudios de ingeniería, ambientales, económicos, financieros y regulatorios necesarios para la construcción de una instalación de regasificación de gas natural licuado en la República Oriental del Uruguay. Y eso Gas Sayago no lo hizo nunca hasta ahora, porque no hizo lo que ahora está haciendo, los estudios de geotecnia, la elaboración de un proyecto de ingeniería. No, se confió en que ese privado que trajimos, que resultaron bastante piratas, vamos a decirlo claramente, porque por algo están siendo investigados por lavado de activos y por algo fueron denunciados por estafa, y yo algún dato más voy a agregar dentro de algunos minutos. Bueno, confiaron que esa empresa, que venía como una especie de salvadora de la situación y que por lo tanto iba a llevarnos al objetivo de poder producir rápidamente gas natural en cantidades exportables, cumpliría con su obligación, y no cumplió. Y haría los estudios, además de construir la planta, pero no hizo ningún estudio, y por eso pasó todo lo que pasó. Y Gas Sayago es una empresa que nos ha salido muy cara a todos los uruguayos, porque yo estuve analizando sus balances desde el año 2011 para acá, y Gas Sayago lleva gastados, nada más que por concepto de gastos de administración, 17 millones de dólares entre el 2005 y el 2015. El 2015 todavía no está el balance, pero estuvimos viendo algún dato en el anticipo del balance de UTE del año 2015 y de allí surge información muy relevante. 17 millones de dólares, de los cuales la mitad son salarios, porque paga salarios muy altos para lo que son los salarios del mercado laboral uruguayo. Tiene 26 funcionarios. Nosotros hemos dicho, no nos resulta agradable, la gerente general gana más que el presidente de la República. Ahora, ¿por qué nos detenemos en esto? ¿Por qué adquiere relevancia que Gas Sayago gaste 17 millones de dólares para funcionar en 4 años y que pague los sueldos que paga? ¿Y por qué eso genera irritación? Y porque no cumplieron con sus obligaciones. Si hubiera hecho lo que tenía que hacer, si hubiera cumplido con hacer los estudios, si el proyecto hubiera sido un proyecto adecuado y exitoso y no lo que nos pasó, y si en el Uruguay estuviéramos produciendo, como estaba previsto de acuerdo a la fase de preinicio, gas natural desde julio del año 2015, y todo esto quedaba disimulado. Y seguramente a ningún uruguayo se le ocurriría venir a poner por delante esta circunstancia porque no generaría irritación, porque estaríamos satisfechos con todo lo demás. Ahora, cuando todo lo demás no se hizo, y cuando lo demás no se hace, y sin embargo lo que queda es esto, es una burocracia costosa, bueno, obviamente que nos tenemos que preocupar y obviamente tenemos que traer el tema a consideración del Parlamento. Porque además Gas Sayago ni siquiera controlaba lo que hacía GNLS cuando se supone que construía, que en realidad no construía mucho, la obra de la planta regasificadora. Fíjese usted, señora presidenta, lo que dijo la señora Marta Jara, gerenta general de Gas Sayago, cuando vino al Parlamento, a la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el diputado Óscar Andrade, que está presente en esta sesión. La señora Marta Jara dijo: en realidad para nosotros no es totalmente transparente cómo llevan adelante la construcción. Se estaba refiriendo a OAS, la empresa constructora contratada por GNLS. Nos enfocamos en que se cumpla con las especificaciones, con toda la normativa y con los acuerdos. Y miren cómo termina este razonamiento.
Lo cierto es que estamos limitados en cuanto a la intervención en la contratación y en todos los aspectos de gestión del proyecto y de sus riesgos. Bien, entonces, ¿para qué estaba Gas Sayago? ¿Para qué estaba Gas Sayago si no era para lo que su objeto le encargaba? Y además, en la medida en que le daba en concesión, le confiaba la construcción de la obra a una empresa privada, ¿cómo puede entenderse que no controlara lo que esa empresa privada hacía o dejaba de hacer a la hora de la ejecución de la obra? Y esto no lo vine a descubrir yo, lo dijo la gerente de la empresa en una sesión de una comisión del Parlamento, señora presidenta. Me parece que eso me exime de cualquier otro comentario o prueba adicional. Ojalá que la planta se construya, señora presidenta, y se construya en términos convenientes y en la oportunidad correspondiente y en términos que sean rentables y eficientes, pero muchos nos tememos que eso no ocurra en función de todo lo que venimos de expresar. Esta es una historia compleja que no ha terminado. Empezó en el primer gobierno del doctor Vázquez, cuando se suponía que la obra iba a ser binacional. Siguió en el gobierno del presidente Mujica, cuando claramente el kirchnerismo nos dijo que no, y entonces el presidente Mujica dijo que iba a seguir adelante de cualquier manera y que la planta se hacía solo con el esfuerzo nuestro y prescindiendo de la Argentina si era necesario, y después no fue como no fue, y ahora en el segundo gobierno del presidente Vázquez se retoma esta cuestión. Pero lo cierto es que hasta ahora lo que esta historia nos ha traído son más bien pérdidas y perjuicios en lugar de ganancias y beneficios. Esa es la realidad. El Estado ha perdido mucho dinero, y no solo por lo que gastamos en que Gas Sayago funcionara. El Estado ha perdido dinero, y yo a esta altura he hecho una cuenta muy rápida, según la cual vamos perdiendo 40 millones de dólares porque invertimos algo así como 140 en las obras conexas, y después cobramos la garantía de 100 que estaba estipulada en el contrato, pero con eso no llegamos a compensar todo lo que pusimos. Hay un daño ambiental evidente, o por lo menos una duda muy grande en cuanto a la cuestión ambiental. La autorización ambiental previa, yo tengo aquí el respaldo documental correspondiente, fue bastante escandalosa la manera en que se otorgó. El permiso salió en 8 días. El entonces director de Vivienda, el señor Rux, que hoy, si mal no recuerdo, es el subsecretario del Ministerio de Vivienda, dijo en aquel momento que lo habían presionado. Hay declaraciones públicas de él reconociendo que se lo presionó para que le diera un trámite rápido, un pronto despacho, nada menos que a la autorización ambiental de una obra de esta magnitud en la bahía de Montevideo. Se dragó el doble de lo que la Dinama había autorizado, porque Dinama había autorizado a dragar 2 millones de metros cúbicos y dragamos más de 5 millones de metros cúbicos, señora presidenta. Esto trajo consecuencias sobre la sociedad, sobre los vecinos de la zona, sobre el colectivo de la pesca artesanal. Yo no quiero detenerme ahora en esto, podremos eventualmente hablar después, pero está claro que esa es una zona de recría que se vio tremendamente afectada, y eso afectó muchísimo a quienes viven de la pesca en esa zona, a los que no se los indemnizó adecuadamente, porque apenas se indemnizó a un grupo de unos 20, cuando en realidad son muchos más, y ahí hay toda una discusión si realmente los que recibieron la indemnización eran los que estaban legitimados para recibirla o no. Yo voy a terminar, señora presidenta, con un último aspecto que me parece realmente muy preocupante y que yo quiero traer a conocimiento del cuerpo y del Parlamento, porque me parece que estas empresas que vinieron a construir la planta regasificadora, Gas de France Suez y Marubeni, el consorcio GNLS, que está claro que son empresas incumplidoras, creo que es bastante evidente que vinieron a especular, están siendo investigadas por la justicia, como yo dije recién, por lavado de activos, por estafa, y creo francamente, a mí me llegó una información en las últimas horas que confirma que efectivamente actuaron con el comportamiento típico de quien viene a perpetrar una estafa. A mí me llegó información, repito, muy recientemente, pero no solo es información, es documentación que tengo delante de mí, del concurso de la empresa OAS, que está en marcha en la justicia ordinaria uruguaya en este momento, según el cual esta empresa, que le cobró al Estado uruguayo 50 o 60 millones de dólares por una obra que efectivamente hizo, que es la conexión del gasoducto, dejó el tendal, no le pagó a nadie. La lista de acreedores incluye a más de 350 empresas que tienen, obviamente, créditos de distinto tipo y de distinta magnitud. A algunas le deben poca plata, pero estamos hablando de empresas de transporte, imprentas, barracas, empresas constructoras, mutualistas, consultoras, laboratorios.
hormigoneras, hasta agencias de viaje hay, hasta la empresa Movistar, no pagaban ni los celulares, por lo visto. Y esto es escandaloso, señora presidenta, porque esto lo que demuestra es un determinado comportamiento, es un determinado temperamento que yo creo que es muy grave. Estamos hablando de 710 millones de pesos, que al tipo de cambio actual son aproximadamente 22 millones de dólares y medio, que reitero, en algunos casos es poca plata y por eso capaz que no se ha generado escándalo, pero me parece que esto lo que demuestra es la actitud, es el temperamento de esta empresa que se comportó como se comportó. Pero dentro de ella, sin embargo, hay un grupo de empresas respecto de las cuales yo muy rápidamente me quiero detener. Nosotros el próximo jueves vamos a recibir al ministro de Guerra y al ministro Astoria, instancias del señor diputado Empierres con relación a un tema muy preocupante, que es el de las empresas lácteas y las demás empresas que no han logrado cobrarle al gobierno venezolano por los productos que han exportado. Pues aquí estamos frente a una situación similar desde el punto de vista de la afectación de empresas nacionales y de las consecuencias sociales que esto produce. Porque entre toda esta larguísima lista de varios cientos de empresas que se han visto afectadas y que están esperando cobrar en un concurso que está congelado desde hace un año, hay un conjunto de subcontratistas que se encargaron de determinados aspectos importantes de la construcción de la obra. Estamos hablando de empresas que prestaron servicios de distinto tipo, servicios de remolcadores, de soldadura, de grúas, de pontones, que realizaron distintas obras civiles, que confiaron, que creyeron en que había una oportunidad aquí de trabajo segura, que postergaron otro tipo de tareas, que tomaron personal, que se endeudaron y que sin embargo están sufriendo las consecuencias de una empresa estafadora. Vinieron al Parlamento en su momento, han enviado buena parte de su personal al seguro de paro. Ahora están iniciando juicios contra el Estado y yo creo que es lógico que lo estén haciendo y ahí está el tema de la garantía soberana que oportunamente se extendió porque se sienten estafados y porque entienden que el Estado obviamente tiene responsabilidad, por lo menos la responsabilidad de haber iniciado todo este proceso y de haberlo hecho otorgando las garantías que extendió. Y señora presidenta, este tema, este aspecto que yo acabo de reseñar, creo que es un tema perfectamente vigente, que proyecta su sombra sobre la realidad actual y que condiciona, inexorablemente condiciona cualquier desarrollo futuro que a este tema de la construcción de una planta regasificadora pretendamos darle en el Uruguay en las instancias que van a venir. Porque estas son secuelas, estas son rémoras, estos son coletazos, estos son el lastre que nos deja la mala experiencia, yo creo casi trágica experiencia que vivimos en ocasión del proyecto anterior. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? Hacer como que nada pasó, hacer de cuenta que lo que pasó no pasó, que estos compatriotas uruguayos, pequeñas empresas, algunas familiares, acreedoras, que fueron estafadas, aparentemente, lo dirá la justicia, pero yo creo que los elementos de convicción son bastante evidentes, en realidad no existen. Yo creo que no se puede actuar de esa manera, señora presidenta, y no lo digo por un sentido estrictamente o exclusivamente de justicia. Lo digo porque esto va a pesar sobre lo que venga inexorablemente, cualquiera sea el camino que el gobierno termine definiendo de aquí por delante para la construcción de la nueva planta. Porque va a pesar civilmente, porque va a pesar patrimonialmente y porque en definitiva es inescindible una cosa de la otra, inexorablemente esto es así. Y yo creo que esto es un episodio muy grave y yo creo que el Parlamento debe hacerse eco de situaciones de estas características porque cuando hablamos del trabajo nacional también hablamos de esto. Hablamos de las empresas de servicios marítimos, hablamos del sector comercial, hablamos de la industria, hablamos de las barracas. Aquí hay un montón de barracas que claramente están esperando cobrarle a estos empresarios, si así se les puede llamar, con los cuales el Estado cumplió, pero ellos, sin embargo, le provocaron este daño a la sociedad uruguaya. Señora presidenta, yo tendría más cosas para agregar, pero las dejaré para una instancia posterior, si fuera necesario. Creo que las preguntas que le he querido trasladar a la señora ministra fueron dichas en el curso de mi exposición. Las valoraciones que he hecho, que también han sido unas cuantas, supongo que la señora ministra tendrá alguna opinión sobre ellas y, por lo tanto, vamos a quedar a partir de ahora a las respuestas y a los comentarios que la señora ministra formule sobre lo que nosotros venimos de expresar. De acuerdo a lo convenido, entonces, con mucho gusto le otorgo una interrupción al señor legislador Bordaberry. Puede interrumpir, señor senador Bordaberry.